Como cada semana le agradezco a Federico Berrueto que me acompaña aquí en la revista. Federico, bienvenido una vez Muchas más. gracias, un placer estar contigo. Bueno, Federico, ¿cómo viste las votaciones? El Congreso, el día que más gente ha visto el Congreso ha sido el domingo pasado, donde creo que estuvo mejor que el juego de fútbol, ¿no? El domingo de resurrección, ¿verdad? Sí, Y la expectativa era si iba a resucitar la iniciativa presidencial en materia eléctrica. tú días antes dijiste en este mismo espacio que sería la tercera derrota del presidente Así es. y que no lo veías tan probable, pero pues, la posibilidad era alta. Bueno, pasó y al día siguiente también se vota por lo del litio. A ver, cuéntame cómo ves todo esto. Bueno, mira, en primer lugar, lo que pasó en el Congreso es lo propio de un nuevo mapa del poder en el Congreso a partir de las elecciones intermedias. Ujú. El presidente perdió la mayoría calificada. Sí, Estaba a 56, 57 diputados para lograr la mayoría calificada. Además, él escogió al PRI para poder romper con el bloque opositor. Y el PRI, los diputados del PRI fueron electos en una coalición, no fueron electos de manera independiente. De tal manera que, ya. más allá de la pretensión o del intento que hubo por parte de Rubén Moreira, que ese era el elemento de duda, de entregar los votos legislativos del PRI a cambio del triunfo en Hidalgo y en Durango, y que el presidente lo rechazó y dijo que se votaba la iniciativa antes de la elección y no como quería Moreira después de la elección. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, pues si perdiste la elección intermedia, vas a perder la capacidad para poder sacar tus reformas constitucionales. Para eso tienes que sentarte a negociar y no lo quiso hacer el Claro, presidente. porque el PRI con Enrique Peña logró en una negociación un acuerdo con todas las fuerzas, Así que es, tampoco tenía las dos que, terceras que partes. además sea dicho de paso, para este gobierno y para Andrés Manuel López Obrador, la negociación es sinónimo de corrupción, ¿O debilidad? de debilidad, desde luego, pero también de sometimiento al poder. O sea, tú A la maldad. no es que convenzas, sino es que sometas a partir del poder del dinero. Esa es la versión que tiene Andrés Manuel López Obrador del acuerdo y de la negociación, de tal manera que él está inhabilitado para negociar. Es imposible con él llegar a un acuerdo, porque lo que él quiere es el sometimiento a partir de una idea equívoca, errónea o sin fundamento, de que su causa es de tal calidad, de tal nivel, es irreprochable, que no te queda otra más que someterte. No puedes tú decirle cámbiale una coma o sabes que esta parte está mal redactada, este concepto no es en bien del país. Para él, él camina sobre el agua y lo único que pide a cambio es que se le sumen en los términos que él cree que deban ser las cosas. Y por eso no hay negociación. Al no haber negociación, pues no puede haber una aprobación de sus proyectos legislativos. Federico, esto sería que él quiso pasar una propuesta que no se le toque ni con el pétalo de una coma. Ahí sí que, y en el Congreso, pues para eso está, para debatir, ¿no? Así es, pero sobre todo cuando no tiene los votos. Porque mira, lo que sucede con la ley minera es No, justamente oye, lo contrario. antes de eso, pero él ya sabía, en el momento que manda la propuesta, él ya sabía ese día que si votaban no tenía los votos. Sí, Entonces, ¿para qué lo manda a votar? yo creo que Andrés Manuel precisamente hace un cálculo y es que la negativa le va a dar dos elementos. Uno es que la reforma eléctrica perdió valor por el asunto del incremento de los energéticos. O Ujú. sea, Comisión Federal de Electricidad de una o de otra forma va a tener que aumentar las tarifas eléctricas y esta idea de que si se acepta la reforma puedo bajar las tarifas eléctricas no tenía ninguna posibilidad y menos con el incremento internacional de los energéticos, de manera tal que cambia para el presidente el escenario de hacer una reforma, bajar precios y con eso ganar la elección del 24. Eso pudiera dejar, digamos, de una manera, una negociación en lo oscurito, en el caso del litio al día siguiente. No, no creo que sea nada más una negociación en lo oscurito. Creo que aquí, sobre todo, el partido Movimiento Ciudadano y algún que otro legislador que votó en contra de la reforma constitucional,
lo que busca es encontrar una manera de eludir el señalamiento de traidor a la patria. O sea, las palabras del presidente tienen peso y tienen peso en la política y en la sociedad. Y el decir que quienes no lo apoyaron en su iniciativa para cambiar las reglas del juego en materia eléctrica, lo hicieron para favorecer a las empresas extranjeras, etcétera. Esto que desde mi punto de vista es inaceptable, sí lo es para mucha gente. Mucha gente sí le cree al presidente en tal señalamiento. Pues Y casi el 58% del país, ¿no? ni más ni menos, Sí, ¿verdad? La mayoría, podemos claro. decir. De manera tal que hay legisladores que buscan la manera de cómo ceder ante este señalamiento y por ello el concepto nacionalista en materia de litio, pues lo votan, pero lo votan sobre todo, Rodrigo, porque es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque de todas maneras el litio es un bien de la nación. Lo que no es irrelevante es que solamente sea explotable, no por el Estado, por el gobierno, que es distinto. El Estado, una institución de Estado, es una institución, ¿verdad?, que no es del gobierno propiamente dicho, es pública, pero no es del gobierno. Y Comisión Federal de Electricidad, Pemex, y ahora, como se llame, AMLO Litio, van a ser o son empresas del gobierno. El presidente nombra a sus directivos. Concluye el presidente, concluye su mandato. No tienen autonomía, hacen lo que el gobierno les instruya. No son empresas de Estado. Y así va a suceder con el litio. ¿Qué va a suceder? Que no se va a explotar el litio. El gobierno no tiene ni la capacidad tecnológica, ni la capacidad económica o financiera o de inversión para poder explotar el litio en los términos, pues digamos que pudiera darse, sobre todo porque ha tenido un incremento de más del 140% en su precio de un año a otro. Oye, vuelvo nada más al voto de MC, que, Sí. ok, a lo mejor llegaron a un acuerdo o lo que sea, pero no se ve, mm, eh, no, no se ve como un voto, pues, no sé, como que no se vio bien, digamos, porque fue de la mano con el otro. Sí, bueno, mira, Movimiento Ciudadano tiene una dificultad más estando ahí Dante Delgado, que es un líder muy experimentado, de estar por un lado votando en el bloque opositor en ciertos temas, pero en otros diferenciarse y eventualmente también acordar con el gobierno, aunque debo decir, Rodrigo, que la reforma del litio no es una reforma relevante, no es una reforma sustantiva, no es una reforma que defina reglas del juego que signifiquen un antes y un después. Sí lo era la La, iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. O sea, el otro es una compensación más que todo de carácter retórico. pero no dirías tú, ahora sí está apoyando a Morena, Movimiento Ciudadano, no. No, Es un acuerdo cameral. es un acuerdo cameral y es un acuerdo en el sentido de mandar un mensaje. Yo no formo parte del bloque opositor. O sea, yo soy opositor en mis propios términos, no en los términos de un entendimiento con los demás. Que lo mismo lo está haciendo ahora en las elecciones de gobernador. Ellos van solos en todos los Oye, estados. y una hoy sí que la última, quiero comentarte. ¿Cómo ves quién capitaliza ese triunfo sobre la 4T del bloque opositor? ¿Quién lo capitaliza? ¿Hay algún personaje que lo haya podido capitalizar? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay muchos ganadores, no hay un solo ganador. Por ejemplo, en la consulta, el ganador es el INE, sin duda alguna. En el tema de la reforma constitucional, bueno, fue Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno estaba en una suerte de ambigüedad y el hecho que él fuera el factor de definición, él jala toda la atención de todos los comentarios, toda la observación. ¿Por qué? Porque su intervención fue crucial para que hubiera cohesión en el bloque opositor. Creo que de todas maneras no hubiera prosperado la reforma. ¿Por qué? Porque los senadores no le hubieran hecho caso. Y quizá muchos otros diputados. Pero lo cierto es que se vuelve un actor relevante en ese proceso.
También, ¿quién creo que en ese contexto gana? Gana la Corte. ¿Por qué gana la Corte? Porque está de una u otra forma inmersa en el debate sobre la legislación en materia eléctrica y ahora las determinaciones en materia de amparo que lleguen al Poder Judicial Federal van a ser cruciales para el futuro del país. Y como la Corte, ya 7 ministros, que son mayoría, han definido una postura en contra de las reformas a la ley eléctrica, creo que también la Corte gana al respecto. Bueno, pues le agradezco muchísimo a Federico Berrueto que nos haya acompañado el día de hoy. Una vez más, Federico, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Pues nos escuchamos la próxima semana. Nos vamos a un corte.